¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? Espero que lo estén escuchando. A ver si... No sé dónde está. No sé dónde está el parlante en mi computadora. Y hoy día vengo a traerte un video distinto. Acá siempre innovando. Pues vamos directo al grano. Vengo a hacerte un review del juego Doorways de Underworld. Bueno, ¿por qué no haces un gameplay? Antes de eso, déjame hacer el review. El juego ha estado muy bien hecho. Me parece que es un indie, sí, es un indie, si no me equivoco, es un indie. Salió en el 2013 o algo así. Y bueno, esta es la segunda parte de la trilogía de Doorway, porque son 3 partes. Doorway, Prelude, que según lo que he leído en Steam, son la parte 1 y 2. Luego viene Doorway de Underworld, que sería la parte 3, aunque en la trilogía sería la segunda parte. Y la última parte, cuyo nombre no recuerdo. La historia de este juego gira en torno a Thomas... Olvidé tu nombre, Thomas. Pero somos un investigador de la agencia Doorways, que lo que hacemos es investigar casos de asesinos en serie. Por lo que Thomas nos cuenta al comienzo del juego, él dice que se mete en la mente de los asesinos en serie para ver su modus operandi, para ver qué diablos ha pasado, para investigar sobre esta persona. Aunque después se dice que es más como que deja que ellos se metan en su mente. O sea, básicamente lo que vemos en el juego no es de que nos han raptado, no es de que nos han enviado a un lugar grotesco, no. Estamos dentro de la mente del protagonista. Los escenarios de este juego van cambiando conforme avanzas. Al comienzo estás como una especie de cueva que parece como la guarida del asesino, el que estamos investigando, que por cierto la asesina es una doctora. Que un médico sea un asesino en serie haciendo experimentos en sus pacientes es bastante creepy, considerando que mi familia, el 90% de mis familiares son médicos. Y bueno, el juego comienza de una manera muy soft, muy relax, muy tranquila. Tiene por ahí, por allá sus susurros por acá, sus gritos por allá. Por ahí te salta un screamer, pero está bastante tranquilo. Dato. El juego no es solamente horror psicológico o terror psicológico como Outlast, por ejemplo, o como Amnesia. También tiene su parte de puzzle. Más o menos los primeros 10 minutos del juego te la pasas tranquilo, relax. No hay nada que te persigue, no hay ningún fantasma, no hay ningún asesino en serie que quiera matarte. Hasta que abrimos una puerta y sale la primera criatura. Sí, digo la primera criatura porque ahorita me he encontrado con la segunda criatura. Bueno, yo imagino que hay más porque las criaturas son los experimentos de esta doctora. Y bueno, como en todo buen juego de terror psicológico, tú no te puedes enfrentar a la criatura, entonces tienes que esconderte y correr. Una vez que pasas a la criatura, te encuentras en un segundo mapa, en un segundo escenario. Y conforme vas avanzando, vas encontrando más cosas, más pistas. Vas encontrando notas también. Notas que son, los expedientes de la doctora. Es decir, la investigación que ella ha estado llevando a cabo en sus pacientes. O sea, sus torturas. También encuentras notas que parece ser de los pacientes. Aún estoy en duda sobre eso porque hay notas que parecen estar escritas por los pacientes, los que han sufrido las torturas, y hay otras notas que parecen estar escritas por él mismo, por el protagonista. Los pros y contras del juego, o sea, lo bueno y lo malo del juego, para ir al grano ya. Pero bueno, me parece es un juego distinto al terror psicológico clásico, entre comillas. Lo digo por Outlast, lo digo por Amnesia. Me gusta porque para avanzar en el juego tienes que encontrar llaves, tienes que encontrar esas cosas que se giran de las tuberías. Esas cosas, para abrir el agua, esas cosas. Pero al mismo tiempo es algo... En el juego es algo un poco predecible lo que va a pasar. Por cultura general uno sabe de que cuando encuentra un objeto clave o cuando abre una puerta clave, siempre se va a activar algo. O un screamer, o que salga la criatura, o que se apague la luz, o que pase algo que te cambie, que te asuste. Y esto pasa siempre en este juego. De repente es un poco predecible, a mi parecer. Otra cosa interesante de este juego es de que no hay mapa, pero aunque no haya mapa, tú te puedes ubicar. Es sencillo, a pesar de que todo es oscuro. Hay un momento en el que por lo único que puedes guiarte es por lucecitas que ves al fondo y no sabes si es que el piso está completo o no. Yo diría que en terror esto tiene un 6.5 de terror, porque las persecuciones no son tan que te hace palpitar el corazón. La primera sí un poquito, porque es la primera vez que ves a la criatura. Pero conforme vas avanzando, las persecuciones se van haciendo tan predecibles que como que pierdes un poco su gracia. Pero está bastante bien.
por el momento. En jugabilidad yo sí tengo muchas críticas sobre esto. Bueno, no es muchas, sino unas cuantas puntuales. Lo que molesta del juego es de que no puedes ponerle pausa. Ya verifiqué con todas las teclas, no hay un botón de pausa. Es lo que jode un poco, porque ni siquiera cuando pones escape se para el juego. Se sigue moviendo. Otra cosa para usar los ítems, que hasta ahora yo no he llevado más de un ítem en la mochila. Entonces, cuando tú vas a usar un ítem, primero tienes que ponértelo en la mano. Y tienes que poner tab, tienes que seleccionar ítems y tienes que seleccionar el ítem. Me parece muy ineficiente que cuando tengas que abrir una puerta, estando totalmente tranquilo, tengas que poner tab, tengas que poner ítems, tengas que señalar el ítem. Acá siempre tienes que seleccionar el ítem. Me parece un poco ineficiente, pero le da su toque. En historia sí le voy a dar un 10 de 10, porque eso de que te metas en la mente de un criminal o que el criminal se meta en tu mente y veas y sientas y veas todo lo que esa persona ha sentido, me parece genial. Y bueno, este ha sido el primer... Joder. La luz parpadeó un momento y me asustó, porque es exactamente como parpadea la luz en el juego este. Este ha sido el review de Doorways de Underworld, que por cierto lo pueden conseguir en Steam al módico precio de 28 soles en promedio. Eso serían como $10, un poco menos de $10 de repente. Ahora sí, Panda, ¿vas a hacer gameplays de esto? No, lamentablemente no voy a poder hacerlos porque al grabar el juego en mi computadora el video no sale tan fluido. Tiene un poco de lag y ese lag me dificulta el poder sincronizarlo con el video de la cámara. Entonces no voy a poder hacer un gameplay de esto porque tampoco me gusta que se vea mucho lag, porque no se siente bien. Pero eso sí, les recomiendo que lo jueguen, está bastante interesante. Y es necesario que jueguen las partes anteriores para entender este. Yo diría que no, yo lo he entendido bastante bien hasta ahora. No sé la verdad si es que el juego anterior va de lo mismo o va de otro personaje, no lo sé. Pero me parece que sí puedes jugar esta segunda entrega de Doorways sin jugar la primera. Y bueno, ese ha sido el video de hoy. Ahora, con su permiso, yo voy a seguir jugando Doorways y espero que ustedes también lo hagan. En la descripción podrán encontrar el link al juego en Steam para que lo vean, que vean el tráiler y todas esas vainas. Ahora sí, carambas. Ahora sí, seguiré jugando Doorways, que me había quedado. No sé dónde está él.